Pues vamos a buscar esta noche para nuestro estudio bíblico el libro de Lucas, Lucas capítulo 9, y vamos a comenzar en el versículo 18. Es el mismo pasaje que vimos la vez pasada hace 2 o 3 semanas. ¿Cuándo fue la última vez que estuve? No recuerdo, 2 semanas. Sin embargo, antes de pasar adelante, hay dos lecciones muy importantes. La alimentación de los 5,000 acaba de ocurrir y ahora estamos viendo uno de esos momentos de había una vez que comentamos la vez pasada. Y en esta ocasión, el Señor Jesús hace dos preguntas. ¿Quién dicen los demás que soy? Y la segunda pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Pues estas son las dos preguntas, y aquí fue donde quedamos la vez anterior. Pero, como digo, antes de pasar adelante, vamos a ver dos lecciones muy importantes. Así que veamos el texto una vez más aquí en versículo 18. Lucas 9, 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Dos lecciones muy prácticas, muy importantes. La primera, Dios nos ha diseñado para vivir y crecer como parte de una comunidad. En el caso de nosotros, en los días del Nuevo Testamento, esa comunidad se llama la iglesia. Pero el punto es, todos nosotros tenemos necesidad de este contacto humano, de esa comunidad. Es interesante que cuando Jesús hace esta pregunta a sus 12, hace la pregunta a todos. Versículo 20, pero ¿quién dicen ustedes que soy? En otras palabras, no dijo, ¿y Juan? ¿Qué dices tú? Oh, Andrés, ¿y tú qué dices? Ustedes, vosotros, en este caso, la Reina Valera. Ustedes, como grupo. Ahora, claro que Pedro contesta en representación de todos, pero la pregunta va a todos. Forma plural. Ahora, qué interesante esto. La respuesta a esta pregunta, segunda persona plural, es lo que tenemos en común, todos nosotros. La respuesta a esta pregunta, ¿quién es Jesucristo? Es lo que tenemos en común. A veces decimos que aquí tenemos el estudio bíblico en español y todo el mundo que no es hispano piensa que ustedes son iguales, pero sabemos que no somos iguales. Somos de varios países, de Sudamérica, de Centroamérica, de México, quién sabe de dónde, posiblemente usted entró de Japón, no sé, no tengo idea. Pero lo que tenemos, uno entró de la India, fíjense, nuestro amigo Kristadas, ahí atrás, ahí está. Nuestro contacto en la India, en Hyderabad. Así que uno no sabe quién está aquí. Pero mi punto es, lo que nosotros tenemos en común es precisamente la respuesta a esta pregunta. Y lo que nos mantiene unidos, a pesar de provenir de fondos tan diversos, es nuestro entendimiento de quién es Jesús en realidad. Y de contrario,
Estamos de regreso en la Torre de Babel, ¿verdad? Porque lo que tenemos en común es el Señor Jesucristo. Y sobre todo, es una pregunta importante para una iglesia internacional como Graceway. Porque igualmente nosotros estamos viviendo en un mundo diverso. Es una lástima. Pero aquí en este país en donde vivimos, y hace poco celebramos la independencia y todo esto, gracias al Señor todos tenemos una actitud agradecida del hecho de que estamos aquí. Pero un problema que tenemos en este país sobre todo es el hecho de que cuando los creyentes se congregan el día domingo, cada quien quiere congregarse con personas igualitas, que se visten igual, que piensan igual, que tienen las mismas posturas políticas, que quieren la misma música y todo esto. Es decir, queremos congregarnos de acuerdo a lo que tenemos en común, que no sea Cristo. Cuando el poder del mensaje de Jesucristo es el hecho de que personas de tantos fondos diferentes, de tantos idiomas, de tantas formas de pensar, podríamos estar en el mismo lugar, congregados, unidos, no por nuestra postura política, no por nuestras costumbres, nuestra cultura, sino unidos por el Señor Jesucristo. Y lamentablemente, la iglesia de Jesucristo es donde menos se ve eso en este país. Así que para nosotros en una iglesia internacional es tan importante entender que lo que nos une es la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús? En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 25, Pablo nos dice que Jesús murió por Susana. No. Por Fernando tampoco. Dice que Cristo murió por la iglesia, la asamblea, literalmente lo que esa palabra quiere decir, es decir, todos nosotros. De hecho, la Biblia nunca dice que Cristo murió por mí, dice que Cristo murió por nosotros, que estamos aquí congregados, porque nosotros somos una comunidad. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Ahora, desde un principio, Dios nos hizo para depender de una comunidad. Él ha puesto en nosotros aquella necesidad de que tenemos necesidad unos de los otros. Desde un principio. Desde Génesis, fíjense, capítulo 2, versículo 18, cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso tiene que ver en este contexto inmediato con la necesidad que Adán tenía para una esposa. Pero ¿qué de aquella persona no casada? Este versículo tiene que ver con la vida del ser humano, no tan solo con el matrimonio. Hay personas no casadas. Siempre ha habido. Muchas personas son personas casadas, por supuesto. ¿Y por qué podemos decir que muchos somos personas casadas? Porque tenemos una necesidad de otras personas. Y si uno no es casado por X razón, porque hay muchas razones, puede ser por el querer, no quiere casarse, está bien, esa es la libertad que tenemos. Pero aún así, el ser humano tiene necesidad de contacto social, tiene necesidad de otros seres humanos y sobre todo en la iglesia. Hay muchas culturas en el mundo.
en las cuales las decisiones importantes son tomadas por el grupo y no por el individuo. Es su cultura, es su forma de pensar. La verdad es que algunas de estas culturas existen entre gente indígena en la América Latina, en algunos casos. Y para esas personas no es decir que el individuo no tiene responsabilidad, sino que significa que las personas no se sienten libres de tomar una decisión individual hasta que el grupo haya decidido. Muchas de las culturas en la Biblia así era. La importancia del grupo. Pablo, o digo Pedro, habla en este contexto, Lucas capítulo 9, y él da la respuesta correcta, como dije, en representación de todos. Tú eres el Cristo de Dios. Excelente, Pedro. Pero todos pensaban igual. Pedro es el líder, digamos, de todos aquellos, al menos es aquel que tiene la boca más grande, que habla así nomás. Pero Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo de Dios. Correcto. Pero la respuesta a esta pregunta es lo que estos muchachos, los 12, tienen en común. En el occidente, y sobre todo en este país en que nos encontramos, existe un ambiente totalmente opuesto. Glorificamos al individuo. No sé por la historia de los pioneros o qué, pero aquí en este lugar es algo tan fuerte. Yo esto, yo aquello. Y todos tenemos esta actitud aquí en este país y lástima que a veces nosotros que llegamos aquí, esto se nos contagia y nos enfermamos también. Pero es algo extremo en este país. Oigan, esa actitud no es una actitud bíblica. La actitud bíblica es entender que nosotros tenemos necesidad unos de los otros. Y aún nosotros que somos introvertidos podemos aprender y debemos aprender de vivir en comunidad. Un grupo de personas de fondos diferentes que viven en comunidad, unos con otros, amándonos unos a otros, es lo que da credibilidad a la misión. Y por eso dijo el Señor Jesucristo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando algo sucede, como sucedió hace poco en Carolina del Sur, un tipo entra en una iglesia, mata a 9 personas. Eso, ¿qué dice de su espiritualidad? ¿Qué dice de su salud mental? ¿Y qué tal el testimonio de aquellos que sobrevivieron, de sus familias? Entonces, si yo no conozco a Dios, si no soy seguidor de Cristo Jesús, ¿cuál grupo me va a impresionar más? ¿El odio, prejuicio o el amor? Y qué interesante el amor aún hacia aquel que había matado a sus seres queridos. Y por eso digo, es algo muy precioso. No es decir que somos la iglesia mejor de la ciudad ni nada al estilo, pero es algo precioso que Dios nos ha dado. Un lugar donde podemos estar todos nosotros unidos por Cristo Jesús y no segregados en
departamentos aquí y allá. Claro que tenemos oportunidad para estudiar la Biblia en el idioma de uno cuando es posible, pero los domingos por la mañana entrar en la asamblea con personas de Nigeria, de Túnez, de no sé dónde, de África, de Asia, es algo tan precioso y poderoso para las personas que no conocen a Cristo. Si entendemos bien la Biblia, en gran parte crecemos en comunidad. En comunidad. Hay pasajes en la Biblia muy conocidos que pierden su sentido si no existe una comunidad. Por ejemplo, Romanos capítulo 12. ¿Quién no conoce Romanos 12, versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, por eso yo, y esto quiere decir a mí, ni seguimos leyendo, ni entendemos el contexto. Y a propósito, los pronombres, segunda persona plural, ¿verdad? A continuación dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este es el contexto de aquel famoso pasaje, que no se puede entender, que pierde su sentido si no entendemos que somos una comunidad. Pero tan presto sacarlo de su contexto para hacer la aplicación solo a mí. A ti no importa, a mí. Y esa es la actitud que muchas veces tenemos. Otro igual, Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ti, Pablo, a ti, Rosana. No. Anunciando, dice, estas noticias de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros. Él vino por nosotros, porque nosotros andábamos perdidos, alejados. Yo entre ellos, por supuesto, pero todo el lenguaje, segunda persona plural.
en casi todo lo que es la Biblia, fíjense. En Efesios capítulo 4, dos capítulos más adelante, versículo 12 también, Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que de ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué está diciendo? Que nosotros como individuos vamos creciendo en comunidad. Todos nosotros en comunidad vamos creciendo, cada uno de nosotros contribuyendo nuestra parte, nuestros dones, todo esto. Pero ahí se ve el cuerpo. Estamos creciendo en comunidad. Y no solo eso, sin entender lo que es comunidad, muchas veces es imposible entender la Biblia. Le voy a compartir un pasaje que para mí durante muchos años quedó oscuro. ¿Y esto qué quiere decir, de verdad? Gálatas 3, versículo 19. Gálatas 3, versículo 19. Pablo está diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Yo también. Eso me preguntaba. ¿Y cómo pasó esto en mi vida? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero si yo no conocía las Escrituras, ¿cómo es que la ley me llevó a Cristo? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este pasaje no está hablando de cómo la ley obraba en mi vida, sino cómo a través de la historia Dios usó a la ley para preparar a su pueblo Israel para la venida del Mesías. Pero si nosotros estamos pensando solamente como individuos, se nos pasa por alto. ¿Y esto qué quiere decir? Tenemos que entender que la gran mayoría de la Biblia se escribe segunda persona plural. Nosotros, querer o no querer, somos el cuerpo de Cristo. Todos. Ahora, segunda lección importante. No, esto sí es difícil. Es importante aprender cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Dije que es difícil, ¿verdad? ¿Cuántas veces luchamos con la lengua? ¿Qué cosa? Algunas veces Cristo dice cosas que son difíciles de entender. Y aquí en Lucas 9, de nuevo,
Lucas 9, versículos 21 al 22, es una de estas ocasiones cuando Jesús dice algo tan difícil, tan difícil. Dice, Él les mandó que a nadie dijesen nada de este asunto, encargándoselo rigurosamente. Es decir, lo prohibió o expresó con fuerza. Y estas palabras son palabras fuertes. Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo de Dios. Correcto, pero no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Bueno, si yo soy Cristo, yo estoy pensando, qué bueno, vamos a anunciarlo a todo el mundo. Cristo, no. ¿Por qué? No es la primera vez, a propósito, que hemos escuchado esto en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver capítulo 4, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo mismo que dijo Pedro, fíjense. Pedro sabe tanto como los demonios, qué cosa. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. No quiere que hable. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El versículo 22 nos da la razón. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahora, tanto los demonios como los discípulos deben callar en cuanto a la identidad del Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario que el Cristo sufra y que luego sea reivindicado por su resurrección al tercer día. Es necesario. Al igual que los discípulos, nuestra tendencia sería marcar me gusta en la página de Facebook de Jesús. Así pensamos nosotros. Con 1 millón de me gusta, entonces llega a ser rey del mundo, algo así, ¿no? Pero Cristo dice, no, es necesario. Yo tengo que sufrir y luego tengo que resucitar al tercer día. Es necesario. Es parte esencial del plan divino de la redención. Él tiene que morir. Tiene que ser. Y así como es necesario que Jesús muera como sustituto por nuestro pecado, es necesario que pongamos nuestra fe en Él para tener perdón y vida eterna. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Estamos de acuerdo. Hijo del hombre, a propósito, esta frase del versículo 22 es el nombre favorito de Cristo Jesús para hablar de sí mismo. Es algo que viene de unos pocos lugares en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel sobre todo, un nombre mesiánico, pero el punto es, y quizás la razón por la cual es el nombre favorito de Jesús, es que es necesario venir en forma del ser humano, ser parte de nuestra comunidad perdida, como uno de nosotros, morir, resucitar, para que fuéramos nosotros parte de la comunidad de los nacidos de nuevo. No hay mucho lugar en la Biblia para pensar como individuos. Igualmente, todos cantábamos perdidos con nuestros pecados.
Y ahora entramos en la nueva vida y el perdón de pecado igualmente. No hay una entrada para hondureños y otra entrada para personas de la India. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, es necesario. En otras palabras, Cristo no está negando su deidad, pero tampoco quiere darse a conocer públicamente como el Cristo. Hasta que todas las promesas de Dios se hayan cumplido y Él haya resucitado de la tumba. Por eso. Porque Cristo llega a ser Rey y Salvador por medio de sufrir y morir y resucitar. No por voto popular, no por una red social. No sería como elegir a los All-Stars de béisbol, ¿verdad? ¿Cuántos votos podemos hacer ahí en el Internet? No, Cristo es lo que es, el Salvador, el Rey, por morir y por resucitar al tercer día. Y por eso Cristo dijo, no es el momento. ¿Ustedes saben quién soy? Bueno, excelente. Pero no es el momento, porque todavía hay otras profecías que tienen que cumplirse. Otra cosa interesante, cuando Él dice Hijo del Hombre, aquí en el versículo 20, de una forma gramatical, este nombre se conecta con el otro título que aparece en el mismo contexto, que es Cristo de Dios, es decir, el Hijo del Hombre es el Cristo de Dios. Son sinónimos. Ahora, el control de la boca es un problema de la naturaleza humana. Y en este caso podemos decir que nuestra cultura, nuestro país de origen, nuestro idioma, nada tiene que ver. Porque en este caso todos somos culpables, es tan difícil controlar la lengua. Es un problema de cualquiera. Y aquí en un país occidental sentimos este espíritu, ¿no? Que, bueno, tenemos que convertirnos en unos héroes de acción, que toda la carga del mundo está sobre nosotros, sobre nuestros hombros, y vamos a cambiar el mundo, transformar el mundo. Oiga, no. Dios es responsable y nosotros tan solo tenemos el privilegio de participar en su plan, su misión, si queremos, y recibir también los beneficios. Pero la misión es de Él. Y muchas veces, por nuestra ignorancia y por falta de controlar la lengua, ofendemos en palabras. Hay personas, y no hay nada pecaminoso en cuanto a predicar en la calle, lo que fuera, está bien. Pero en algunas culturas, esto ha perdido su eficacia. En algunos lugares funciona y en otros lugares no, porque somos diferentes y culturas son diferentes. Pero muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo tengo el denuedo para hacer lo que fuera y voy a decir lo que me dé la gana y ¡ah! Y por la gracia del Señor, Dios que sabe usar el asno de Balaam, puede usar a algunos de nosotros también y alguien se convierte y justificamos a nosotros mismos y decimos, vale la pena que un pecador se convirtió. Y pregunto, ¿por qué no preguntamos en cuanto a 30 personas que han sido ofendidas y no quieren aceptar a Cristo porque hemos confirmado el estereotipo que tienen de creyentes? Esta pregunta no queremos hacer.
mejor entender que igual a los 12 de Jesús, nosotros también somos un grupo y dependemos de Él. Y Él nos dice cuándo hablar y no hablar. Mejor aprender a conocer a Jesús de tal manera que su Espíritu Santo nos puede indicar el momento propicio para hablar. Precisamente cuando Él nos dice, en vez de operar bajo esta carga de todo depende de mí, no, todo no depende de ti. Todo depende de Dios. Y nosotros tan solo somos sus instrumentos, sus herramientas, sus siervos. Y lo que tenemos que hacer es aprender cuándo hablar y cuándo hacer. Somos capaces de justificar casi cualquier cosa. Escuchemos las palabras de Santiago. Qué tremendo Santiago y la lengua en Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, por supuesto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y serpientes y de seres del mar han sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Vamos al zoológico y podemos decir a los chiquitos, tigre, fíjate, león, mira, un león, lengua humana. Imposible, no existe, porque no se puede domar. Qué tremendo. Escuchen estos proverbios. Proverbios capítulo 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma, guarda de angustias. Proverbios 17, 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Salmo 31, primer versículo. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Dos lecciones tan importantes. Primero, ¿dónde está tu comunidad? En serio. En un sentido, la iglesia. En otro sentido, este grupo. En otro sentido, los grupos más pequeños, como mi casa y su casa. Y ojalá que cada uno tenga un grupo de 3 o 4 personas que son personas tan seguras que podrías decirles cualquier cosa. Qué tesoro tener a personas así en la vida de uno. Qué tremendo. Pero necesitamos de esa comunidad, todos nosotros. Y la segunda lección que el Señor está enseñando a sus muchachos es precisamente esto de la lengua. Tenemos que entender bien cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Y esto sí es difícil. Pero podemos aprender creciendo. ¿Y cómo vamos a crecer? En comunidad. Eso es lo que podemos sacar de este pasaje tan profundo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor, tan rica, tan profunda, tan útil.
Señor, te confieso que es verdad lo que tu Biblia dice, porque tantas veces he ofendido con mi lengua. Tantas veces, Señor, no he entendido la importancia de lo que es comunidad. Pero te suplico, Señor, aprender de mis errores, mis fallas, y seguir creciendo cada día más. Y te suplico por todos nosotros acá, que podamos aprender y crecer en grupo, juntos, unidos por la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y Padre, si hay alguien escuchándonos, o aquí en este lugar, o en otro lugar, que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador personal, que puedo hoy reconocer su pecado, depositar su fe en ti y llegar a ser un seguidor de Cristo Jesús hoy mismo. Porque en su nombre, en nombre de Cristo, te suplicamos todo esto. Amén.